Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado para comunicar, transmitir las ciencias forenses en todo su amplio espectro. Programa a programa hemos convocado a los mejores especialistas, cada uno con una temática distinta, y este programa no escapa al resto. Hoy tenemos un invitado de honor, realmente es un gran invitado, pero antes de presentarlo le voy a dar espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Bueno, muy bien, luego de nuestros auspiciantes y a pedido un poco del público y la necesidad de seguir introduciéndonos en lo que es la medicina forense, la medicina de la cual, bueno, hoy por hoy está muy en el tapete. Hay algunos casos que me gustaría repasar con el invitado, actuales, mediáticos, siempre y cuando esté dispuesto. Así que, bueno, ahora sí, tengo el honor de presentar al doctor Enrique Brunner, médico forense, y que nos acompañó en la entrevista anterior. Le doy la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por volver a aceptar esta segunda entrevista. Gracias a usted, Federico. Me he sentido muy bien, con su trato amable, muy cordial, me he sentido muy cómodo. Así que para mí realmente es un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros ya hemos aprendido a partir de esa introducción y esa facilidad que tiene de poder explicar con un lenguaje amigable, digamos, de una ciencia tan compleja. Así que bueno, quedaron algunas preguntas realmente que solo usted la va a poder contestar con esa amplitud y con esa precisión, dado que, entre otras cosas, también es abogado. Creo que es una gran combinación, ¿no?, interdisciplinaria y realmente necesaria para esta especialidad. Vamos a retomar un poquito aquella entrevista que hablamos un poco, fuimos punteando la profesión, y me quedaron algunas cosas de las que se hablan. Ya hoy el público, el aficionado, habla con términos a partir de esta información, de casos mediáticos, de las series. Es un tema muy recurrente del cual interesa y mucho. Pocos se animan. Yo sería uno, pocos se animan, pero sí empezamos a manejar cierto lenguaje del cual no tenemos muy claro qué es ficticio, porque lo leímos o lo escuchamos en un programa, y qué es real. En su profesión, cuando hablan de temas así, de esa examinación que se hacen a los cuerpos sin vida, de esos análisis, que dicen, ¿qué quiere decir cuando los cuerpos hablan? ¿Qué están realmente diciendo? ¿Es una metáfora? ¿Qué es algo concreto? ¿De qué se trata? Es una metáfora que tiene algo de avisos de realidad. Realmente yo siempre digo que somos nosotros los que hablamos por el cadáver. Que en un debate, y me ha ocurrido últimamente, nosotros tenemos que explicar lo que vimos y que el cadáver nos mostró. Es la última oportunidad que tiene esa persona de poder mostrarnos lo que le pasó y que nosotros lo interpretemos y lo sepamos transmitir, porque acá hay un doble estándar, ¿no? Que primero es el de saber mirar y interpretar lo que vemos y después saber transmitirlo. O sea, es muy importante, y más en estos tiempos donde las cosas han cambiado y a veces los jueces no son profesionales. Entonces yo tengo que saber mirar, interpretar y luego saber transmitir. Y ahí cuando transmito en realidad es cuando digo que los cuerpos hablan. O sea, no hablan, yo hablo por el cuerpo. O sea, el cuerpo ya me dijo, a mí ya me mostró lo que tenía. Yo lo interpreté y ahora yo hablo en su nombre. Porque no nos olvidemos que esa persona no se puede defender
en ese momento, que esa persona, mientras estamos debatiendo hechos terribles, está enterrada en el cementerio. Entonces queda uno como esa última esperanza de la familia de que se pueda llegar a, como le dije en la entrevista anterior, a la verdad jurídica y que se pueda hacer justicia, que es en definitiva para lo que trabajamos, ¿no? En definitiva lo que trabajamos. Eso yo interpreto, por eso son frases que uno las interpreta, yo lo interpreto de esa manera. Yo interpreto que el cuerpo me muestra para que yo hable. Esa sería mi acepción de esa frase, ¿no es cierto? Perfecto. Doctor, además del examen del cuerpo, ¿hay un examen en el lugar del hecho, en el hecho, en el lugar donde se realizó o se sospecha que sucedieron los hechos? Porque veo que lo que uno cree, o por lo menos lo que uno ve es, bueno, el doctor se encuentra en su lugar de trabajo y llega al cuerpo. Bueno. Y a partir de ahí se lo ve trabajar con su indumentaria, con sus herramientas, su instrumental. Entonces, parecería como que participa en forma parcial, ¿no? Porque esa respuesta no la tengo muy clara. Es muy buena su pregunta, Federico. Yo le voy a explicar por qué. Porque de acuerdo a las distintas jurisdicciones, distintas provincias, hay leyes de procedimientos. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, la ley de procedimiento dice que el médico forense no debe ir al lugar del hecho, que debe ir al médico de policía. En otros lugares va el médico forense. El tema acá es otro, que hoy en día la cuestión se ha ido especializando tanto que no puede ir cualquiera al lugar del hecho. Y mucho menos ir, como lo hemos visto en algunos hechos importantes, inclusive de la Argentina, ir vestido como si fuéramos a la cancha. Ir de vaquero, de zapato, pullover, sin ninguna protección. El lugar del hecho es sagrado. No se lo puede tocar. Se lo debe encintar. Lo que es más, yo le diría que se lo debe encintar para que nadie entre. Y en el lugar por donde se entra debería haber una persona con un papel, un cuaderno y poniendo el nombre, documento del que entra y que firme, y que entra con equipo especializado para no alterar la escena del hecho. Pero la escena del hecho, una vez que se alteró, ya está, no sirve más. Una vez que se contaminó, no sirve más. Por eso le digo, es muy difícil que alguien vaya al lugar del hecho si no sabe manejarse en el lugar del hecho. O sea, tenemos licenciatura en criminalística mínimamente para entrar al lugar del hecho, porque se lo puede alterar pisando cualquier cosa, moviendo cualquier cosa. Hemos visto, insisto, casos famosos de ahí, había gente caminando, pisando un charco de sangre. Eso no puede ser. Eso es inaudito. Por eso digo, el que va al lugar del hecho tiene que ser una persona que esté especializada en lugar del hecho. Muchas veces pasa, y usted lo sabe porque conoce el tema, que el que ponen a cargo del lugar del hecho es una persona con una jerarquía policial mucho más baja que el que entra. Entonces no puede pararlo. Claro. El que está a cargo del lugar del hecho a veces hasta que llega criminal es una persona que se le meten por todos lados y no lo puede frenar. Cosa que en otros países no pasa. En otros países no pasa, porque el encargado, en realidad la gente de CSI es gente especializada en el lugar del hecho. Ustedes vieron que una vez que levantan el cuerpo se lo pasan a un forense. No lo hacen ellos. Ellos colaboran, pero son especialistas en el lugar del hecho. Y la persona que está a cargo del grupo del lugar del hecho tiene una jerarquía alta. Una jerarquía que tendría hoy mínimamente un capitán, una persona que puede frenar a otra. Acá sería que es un comisario mayor. Y por lo general la gente criminalística acá no tiene esos cargos. Entonces le cuesta mucho. Nosotros lo hemos estudiado ese tema, frenar la avalancha. En el caso de esta mujer en Río Cuarto, Nora Almazo, llegó un momento que era impresionante la cantidad de gente que había dentro del dormitorio, cuando en realidad el lugar del hecho no era el dormitorio, era la casa. Tenían que haber blindado la casa para hacer un relevamiento del lugar del hecho.
No el dormitorio, y encima hasta era el dormitorio de la hija, estaban todos adentro. Una persona cercana a ella dice que como estaba desnuda, agarró y la tapó con una sábana porque le daba pudor. Una cosa, alteraron todo. Claro. Alteraron todo. Eso es lo que no debe pasar. Por eso quien vaya ahí tiene que estar, primero, autorizado a ir. Segundo, tener especialidad en el tema de no llevarse por delante el lugar del hecho. No llevarse por delante el lugar del hecho. No puede ser que hay lugares del hecho donde han tomado café arriba de la mesa donde ocurrió el hecho, o han comido un lomito en la mesa, que eso es lo que pasó en el caso, me contaban de Nora Dalmazo. En el piso de abajo pidieron lomito, comieron lomito en la mesa. Esas cosas no pueden pasar más. No pueden pasar más. No pueden pasar más. Por eso le digo, usted vio el caso del fiscal Nisman. Claro. Habían presentado el baño, pero andaban por toda la casa dando vueltas y andaba gente con ropa. Había uno así levantando huellas sin guante. Otra costumbre, usan el guante y lo tiran y lo dejan en el lugar del hecho. Tenía que venir, llevarlo, alzarlo, etiquetarlo. Todo eso se aprendió en Estados Unidos después del caso Simpson. Claro. Después que hicieran un macanón en el lugar del hecho del caso Simpson, que hiciera que Simpson quedara libre cuando Simpson era un asesino de las dos personas, tanto de la mujer como de la persona que estaba con ella, que las mató de una manera brutal. Yo tuve acceso a esa fotografía, realmente una masacre lo que hizo. El tipo quedó libre porque se llevaron por delante el lugar del hecho. Y eso hizo que Estados Unidos plantee la creación de estos cuerpos especiales como el CSI. Ahora no entra cualquiera como entraba antes. Es muy interesante la pregunta porque muchas veces cree que aquí al lugar del hecho. Tiene que ir al lugar del hecho el que sepa manejar el lugar del hecho, no cualquiera. Entiendo. Doctor, usted sabe que habrá leído de todo tipo, ¿no? Si hay algo que nos falta acá en Argentina son manuales, protocolos de conservación del lugar, o manuales simplemente de buenas prácticas. Bueno, eso calculo yo que tendría que ser obligatorio de leerlo y llevarlo realmente adelante. Porque hoy estamos viendo, usted nombró en varias oportunidades, cosas realmente que siempre fueron confidenciales, de las cuales se mantenía cierto secreto y hasta el día de hoy lo veo muy bien. Hoy la Cámara entra al lugar del hecho, ¿no? Hoy la Cámara entra al lugar del hecho, lo vimos en el caso Nisman, usted bien lo dijo, lo vimos en el caso de Dalmazo, lo vimos, bueno, en distintos lugares, bueno, en el caso del country, de Carrascosa también, y ese tipo de casos, donde vimos la Cámara viendo procedimientos, viendo cosas que tal vez no sé si era conveniente que se vean, no por la parte de sensibilidad, sino por los cuidados que había que tomar para después buscar un buen procedimiento y estrategia de trabajo. Entonces, bueno, entiendo perfectamente de que sabiendo lo que puede causar una contaminación, así todo sigue sucediendo. Sí. Es grave. Es grave. Es grave. Es grave. Hay algunas preguntas. Yo le decía, soy docente en la Universidad de la Policía Federal, doy clases en la licenciatura en criminalística. Algunos alumnos... si no lo saben ustedes. Ese es trabajo nuestro, eso se lo puedo asegurar que sucede, y después de recibidos parecería que hay un cortocircuito. No en todos, pero bueno. Y bueno, algunos alumnos sabían que yo me iba a entrevistar con usted y me preguntaron algunas cosas que también a mí en particular me surgen curiosidades. Dice, ¿cuáles son los instrumentos o herramientas más utilizadas en la morgue y qué función cumple? O sea, ¿qué herramientas de todas las que uno pudo haber visto en alguna fotografía y en alguna película, hay alguna herramienta en particular que no le puede faltar al médico cuando va a proceder con el cuerpo? Yo creo que una de la herramienta realmente necesaria y más espectacular y que realmente el que no está acostumbrado le choca mucho es la sierra cuando tenemos que abrir cráneo. Claro. Nosotros utilizamos la sierra de los yesos, que es una sierra estática que nos gira, para que trate de no levantar mucho polvillo de hueso. No se olvide usted que el polvillo de hueso es polvillo biológico y
tiene contaminación de lo que pueda tener el cadáver. Entonces utiliza esa sierra, se vio que es para el yeso, que es una sierra que vibra, que no gira. Claro. Entonces ella corta el cráneo, ¿no es cierto?, sin girar, por medio de vibraciones. Eso es muy espectacular y realmente es la que se usa para quitar el yeso. Y realmente el que no está acostumbrado, le digo que es sí. muy llama, no le gusta mucho a la gente ver eso, a lo que no son, igual a los novatos. Y porque lo demás en realidad utilizamos casi la misma aparatología que para una cirugía. Bisturí, separadores, retractores, se usa prácticamente lo mismo, hilos, suturas, jeringas para extracción de líquidos. Nosotros sacamos todo tipo de humores, de líquidos, pero creo que lo que no puede faltar es esa sierra para yesos por vibración que se usa para sacar la calota craneana, para sacar sin dañar el hueso del cráneo, ¿no? Porque muchas veces es asiento de golpe, de una herida de bala en el cráneo, o sea, tenemos que tener algo que lo podamos manejar y que no produzca mucho daño, así lo podemos sacar entero y poder examinarlo bien. Eso sería una de las herramientas, extractores de sangre, porque muchas veces hay hemorragias internas muy grandes, entonces los extractores de sangre con recipiente medido nos sirven, ¿cierto?, para saber cuánta sangre hemos extraído del tórax y del abdomen. El cuerpo humano tiene 5 litros de sangre aproximadamente y muchas veces sacamos 3,5 litros, 4, está casi toda la sangre ahí. Sí. Por ejemplo, hay un disparo que rompe la aorta y la cava, prácticamente toda la sangre del cuerpo va a estar en el abdomen o en el tórax. Doctor, justamente hablando de aquellos que nos podemos impresionar ante estos procedimientos con instrumentos muy precisos, invasivos y destructivos también, digo yo, el profesional, más allá de que sabe perfectamente lo que eligió y a lo que se enfrenta, ¿existe una preparación psicológica, una contención? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Sí, claro que es necesario. Esto, a ver, yo cuando a un forense lo escucho decir que nada lo impresiona y que todo le da lo mismo, yo a ese le digo, che, mirá, empezá a hacer un poquito de terapia, empezá a buscar una contención. Porque lo normal es que la muerte de los seres humanos siempre te impresione y que siempre la sientas. Que eso tal vez a nosotros no nos impida actuar, pero no podemos no sentir nada. Cuando ya una persona no siente nada es porque algo no anda bien. Entonces es totalmente al revés de lo que tal vez ustedes puedan pensar. Es decir, no, este tipo está bien porque hace su trabajo y no todo frío, no le pasa nada. Siempre te tiene que pasar. Siempre tenés que entender que estás frente a una persona que ha muerto. Que no es un cuerpo, sino que es una persona que ha dejado de existir. Y eso te hace que no dejes tu humanidad, que no pierdas tu humanidad, nunca pierdas tu humanidad. Entonces los que están conmigo saben que se ponen el uniforme, trabajan, acá nada de cosas raras, nada de poner música, nada de comer algo, no. Acá seguimos los rituales porque acá hay una persona que ha fallecido y tenemos que poner toda nuestra atención para hacer las cosas bien y entender que hay una familia que sufre y que nosotros como seres humanos tenemos que empatizar con ese sufrimiento. Por lo general siempre, a pesar de que todos los seres humanos somos iguales, siempre te pega más cuando es un chico. Ajá. Cuando es un niño, cuando es una niña. Te pega mucho más. Te pega mucho más. Yo he tenido muchos casos y te pega mucho más. Yo siempre digo,
todos nos identificamos con un niño, pero también hay que hacerlo con los ancianos, con todas las personas, porque el que tiene una muerte violenta debe ser horrible que alguien en tu familia muera de una manera violenta. Entonces no tenemos que perder, yo creo que tenemos que tener contención, pero fundamentalmente cuando ya empezás a no sentir nada. Cuando ya empezás a no sentir nada ante la muerte, porque la muerte siempre para un médico es el enemigo a vencer. Por más que sea forense. En este caso es vencer la incógnita de lo que ocurrió, de lo que pasó. ¿Cuál es la función del forense? Determinar la causa efectiva de la muerte, los mecanismos de la misma y la determinación de las heridas que existen en el cuerpo y de las alteraciones internas que podemos encontrar. Entonces, es nuestra enemiga a vencer siempre y no podemos no sentir nada ante ella. Cuando ella está presente y nosotros tenemos que sentir algo. Yo por lo menos se lo planteo siempre a mis alumnos. No pierdan el corazón, no pierdan la humanidad porque estén en una morgue. Es la autopsia un acto médico más. Yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista, Federico. Es muy claro y bueno, es bueno saber lo que se percibe en este contacto permanente de alguna manera con la muerte y creo que lo pudo comunicar muy claro y también coincido que si uno no siente nada, que hay que revisar qué está pasando. Exactamente. Una pregunta muy interesante que creo que a todo profesional en algún momento nos ha pasado y le quería preguntar, doctor, si usted recuerda en qué caso, si hay algún caso, si existe algún caso, donde hubo un antes y un después en su profesión, pero en todo sentido, en el aprendizaje, porque fue muy complejo, porque fue perturbador, porque pudo resolver algo que pensó que no se podía resolver. ¿Existió ese caso en su vida profesional? Sí. De diversas maneras. Un caso que para mí me marcó fue un femicidio donde actué yo, donde nos pidió el Superior Tribunal que actuara con otro forense, porque era un caso muy complicado, de una chica cuyo cuerpo fue encontrado casi entre una semana y 10 días después y había quedado al aire libre, que es lo peor que le puede pasar a un cuerpo, a merced de insectos, roedores, fauna local, fauna que realmente estaba en un mal estado y nosotros temíamos no poder determinar la causa de la muerte. Era una chica de 22 años, totalmente deformada. Cuando hicimos la autopsia no parecía una chica, no tenía forma directamente ya. Empezó el periodo enfisematoso, estaba todo hinchado el cuerpo. Y esa chica nosotros pudimos determinar que había tenido signos en el tejido cerebral subcutáneo de unas lesiones sanguíneas compatibles a vasos lesionados, como si fueran hematomas, de los dos lados del cuello, lo cual determinó para nosotros que su muerte había sido por estrangulación. Esa chica, ese femicidio, con los años, dio lugar a la ley Micaela. Hoy la ley Micaela, que se usa en toda la administración pública de la Argentina, es una ley que obliga a quien ingresa a la administración pública a hacer un curso sobre violencia de género, sobre equiparidad de sexo, de género, y nosotros pudimos lograr, ¿no es cierto?, que se llegue a la causa de la muerte y sea condenado el culpable, quien confiesa el crimen y efectivamente confiesa que la golpeó primero y que luego la estranguló. Y ese caso, bueno, quedó en la historia porque hoy cualquiera que vaya a internet lee la ley Micaela y en homenaje, en honor a Micaela García. Eso fue impresionante porque el cuerpo no había forma de identificarlo y nosotros empezamos a trabajar con lavaje, distintos tipos de lavado y pudimos encontrar un tatuaje que ella tenía, que los familiares nos habían dicho, que era como la firma de Eva Duarte Perón. Ella la tenía en una partecita del cuerpo. Entonces nosotros logramos encontrarla, fotografiarla y efectivamente con eso la pudimos identificar. Imagínate el estado que estaba, que no había forma de identificarla. Y logramos determinar la causa de la muerte, la cual fue corroborada luego
por el asesino de Micaela, que está hoy en prisión con cadena perpetua. Esperemos que se quede todo el tiempo que tenga que cumplir. Ese fue uno de los casos que a mí más me tocó. Después tuve un femicidio seguido con tres muertes por la situación, ¿no? Una transversalidad se llama el femicidio, que fue el femicidio, la pareja actual y dos nenitas de 7 y 5 años. El marido las trajo de un domingo que tenía que devolverlas a la mamá, y cuando las devolvió estaba la mamá con la nueva pareja. Entonces asesinó a la nueva pareja, asesinó a la mamá y después agarró las nenitas y las degolló a las dos. Eso fue tremendo. Claro. Y bueno, tuvimos que determinar, porque él después se infligió algunas heridas y dijo que él había peleado con la pareja, y nosotros determinamos que eran mentiras, que todas las heridas las tenía del lado izquierdo, por lo cual él se había autoinfligido esas heridas, y que la pareja de la persona era la primera que había muerto. ¿Y cómo determinamos esto? Por medio de la fotografía, porque era toda la casa era un baño de sangre, era realmente un baño de sangre porque fue con arma blanca. Y la pareja de la mujer estaba tirado en el piso, ensangrentado totalmente, con la planta de los pies totalmente limpias. O sea, yo le decía, por lógica, el primero que va a eliminar es al peligro mayor para él, que era la otra persona que era de la misma edad y de la misma contextura física. Él tenía que eliminar primero a esa persona. Y esa persona no alcanzó a caminar adentro de la casa porque tenía las plantas de los pies, por ejemplo, sin sangre. Y después la corrió a la esposa, que sí tenía todos los pies con sangre, y después las nenitas, todos tenían la planta de los pies de la sangre. Y esa otra persona, la primera, no tenía nada en la planta de los pies. Entonces nosotros pensamos, a esta la mató primero. Y al último se infligió un par de cortes que eran totalmente superficiales, no daban por una pelea para una persona con el físico de la otra. Bueno, esos casos me quedaron. No, yo no me olvido más, los tengo siempre en la cabeza, los recuerdo. Bueno. Los recuerdo siempre. Bueno, excelente ilustración. Bueno, yo y toda la audiencia, felicitaciones por el caso de alguna manera resuelto de Micaela García, que bueno, a partir de ahí salió la ley y el curso obligatorio. Yo lo he hecho en la universidad, de la cual he aprendido muchísimo. Doctor, llegamos nuevamente al final de esta segunda edición. Estoy realmente, le tengo que decir, muy contento de poder haber dado con usted y poder haber hablado de todos estos temas. Así que simplemente me quedan agradecimientos. Así que de esta manera finalizamos el programa y nos vemos la semana con un nuevo programa y un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo, gracias.